mes del idioma guaraní, que cada año también nosotros aprovechamos para rendirle un homenaje a aquellos héroes que en algún momento hasta dieron la vida por el guaraní, porque a mí me tocó ver a muchos de ellos y siempre un recuerdo recurrente acá, a lo mejor algunos ya de tanto repetir estarán cansados, pero para mí no deja de ser importante que uno de esos grandes valores que dio la vida por el guaraní fue Sabino Jiménez, y que lastimosamente jamás tuvo un reconocimiento de la autoridad, del gobierno, ni mucho menos al punto que él una semana antes estuvo acá, en la visita que estaba abajo, él no tenía dónde ir. Y comento esto, lo hago con todo respeto porque creo que Sabino se merece. Lastimosamente padecía de diabetes, tuvo una descomposición a los pies, y eso generó inclusive acá un cuadro bastante delicado. Llegó un momento en que tuvimos que tomar una decisión, si se quiere, drástica. Le llamamos la pausa, le explicamos la situación y en fin, tuvimos que sacarle de acá. Eso fue un día jueves, se lo llevó al hospital San Jorge, que será la galería, sometido a una operación, lastimosamente no soportó, eso fue el viernes, y tipo las 4 de la mañana del sábado, me llama otro amigo muy querido que es el arquitecto Alfredo Areque y me dice: Manuel es un amigo. Y bueno, él pidió antes, previendo, no sé, una premonición suya, que probablemente se iba a hacer su último viaje hasta el hospital. Entonces, él nos pidió que acá se lo velara. De hecho, que en nuestro ánimo nunca tuvo esa idea, pero lastimosamente ocurrió. Y Alfredo me llama y me dice: falleció y tenemos que traer. Entonces la tenemos y quiso ser velado. Y bueno, cuando íbamos nosotros a ver todo lo necesario acá, ahora sido las 4:30, me vuelve a llamar a ella y me dice: ya después de problemas, me dice, ¿va a tener problemas? Allá pagaron la cuenta. No haga ya la cuenta. Y bueno, entonces le preguntamos, y eran 5 millones, y los que están en la condición de hacer ningún tipo de donativo, ningún tipo de obra de caridad. Y entonces le llamo yo a su jefe, que era también enviado José Peralta en la de Cardinal, y le digo: Rodolfo, no sé si estás enterado, acaba de aparecer Sabino Jiménez, y un problema de Estado, 5 millones hay que pagar. Nosotros vamos a poner una parte, necesitamos la mitad. Entonces hace una campaña y fue increíble. En 5 minutos él me llama y me dice: ya está, ya tenemos los 2,5 millones, un poquitito más, me hizo 3 millones. Entonces ya por ese lado salvada la cosa, cuando finalmente fuimos allá, aparece el otro problema, de pobre y la cajón. Lleguemos a la campana. Entonces volví a llamarle a Rodolfo y le digo: Rodolfo, tenemos este problema. ¿Y de qué se trata? Faltar la cajón. Ya, nomás no le pagamos. Y me dice: ¿a qué se cargo el peso? Y hay un personaje muy polémico en la empresa de transporte, mucha gente no puede escuchar su nombre, se llama Jorge Yunis, director propietario de la línea 15. Y me sorprendió tan gratamente lo que hizo este señor, que yo particularmente cambié mi opinión de él en ese momento. Él cedió el cajón, cedió todo, puso un nombre en su empresa totalmente gratuito. Ni le conoció en vida a Sabino Jiménez. Lo único que buscaba una lucha. Este señor hizo que trajéramos acá adelante. Y cuando cuento esta anécdota en un día de alegría, que también lo de Sabino, más que una situación de tristeza, siempre una situación de alegría. Estamos hablando de un hombre que se dio íntegro y que lastimosamente murió de su ley. Y su ley era salir a hacer poesía, hacer animaciones.